Bendiciones, hermanos y amigos, otra vez aquí con ustedes el pastor Bailey en este su programa Perspectiva Cristiana. Estoy acompañado aquí con mis dos hermanos. Dios les bendiga, bienvenido. Bienvenido, gracias pastor, bienvenido a cada uno de ustedes. Dios les bendiga esta programación de Perspectiva. Saludos, Pedro. Dios les bendiga, pastor Olivares también. Bendiciones a todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta plataforma. Pero queremos aprovechar el tiempo al máximo posible. Hoy vamos a estar hablando sobre el recasamiento según la Biblia. Vamos a ver el punto de la falsa doctrina del recasamiento. La falsa doctrina del recasamiento. ¿Quieres refrescando la memoria sobre algunas cosas que hablamos en el programa pasado? Bueno, establecimos de raíz lo que la Biblia señala, que en el principio varón y hembra Dios los creó, y que lo único que puede hacer separación, para ir rápido al meollo del asunto, lo único que puede hacer separación entre un hombre y una mujer casado es la muerte. O sea, separación para ya no estar más definitivamente, porque ya la Biblia después da unas recomendaciones en cuanto a lo que se separan, y eso lo podemos ver, ¿no? Pero lo único que puede romper, por decirlo de esta forma, con el matrimonio es la muerte según Dios. Una Eva para un Adán. ¿Tú te imaginas a Adán que se había aburrido de ver a Eva? José. Así mismo es, una Eva para un Adán y un Adán para una Eva. Y bueno, creemos en lo que dijimos en el programa pasado, pastor, de que a pesar de la crisis que está atravesando un matrimonio, a pesar de la prueba que puede estar pasando, por muy difícil que usted la vea, para Dios no hay nada imposible. Yo quiero que todos entiendan que nosotros estamos haciendo este programa no para generar polémica, no para criticar ni para señalar con un dedo acusador, pero sí para establecer bíblicamente las enseñanzas que hay sobre el matrimonio, porque a través de las redes sociales hay una gran cantidad de falsos maestros y maestras que le están enseñando al pueblo cosas que Dios no dijo, cosas que Dios no autorizó y cosas que Dios no estableció, como lo es el divorcio y el recasamiento. La semana pasada yo traté de establecer que en ocasiones Dios no tiene un problema con que la pareja se separe, porque a veces la vida de uno de los dos está en riesgo y se hace insostenible que continúen unidos. Yo inclusive fui un poquito más atrevido y dije que ni siquiera hay un problema real en que la persona se divorcie, que el problema está cuando la persona que se casó, la persona que se divorció, entonces quiere volver a unirse o a recasarse con otra persona. Pastor, ¿qué hacer? Porque cuando nosotros tenemos que ir a la Biblia, al 1 Corintios capítulo 7, y ver lo que el apóstol habla tocante a este tema. Pablo dice en 1 Corintios 7, dice, a los que están unidos en matrimonio. ¿Me estoy explicando? ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A los que están unidos en matrimonio. Dice Pablo, mando, no soy yo el que está dando esta orden, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, o sea que ahí el apóstol abre una ventana para que haya una separación. Y si se separa, quédese sin casar, dice Pablo. O si no te quieres quedar sin casar, dice, reconcíliate con tu marido, dice Pablo. Y que el marido no abandone a la mujer. Luego dice, y a los demás, que aquí es donde nosotros necesitamos leer con un poquito de entendimiento. Versículo 10, a los que están unidos en matrimonio. Versículo 12, y a los demás, pregunto yo aquí en la mesa, ¿quién son los demás? ¿Quién son los demás? Si él dice, pero los que están unidos en matrimonio, y luego dice a los demás, ¿a quién se refiere? A los que no están unidos en matrimonio, pero están unidos, sí. Pero están unidos en la actividad sexual. Correcto. ¿Me explico? A los que no están unidos, y a los demás, digo yo, no el Señor. Entonces Pablo dice, esta no es opinión del Señor, esta es mi opinión. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella es consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero, dice Pablo, si el incrédulo se separa, sepárese, dice Pablo,
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Bueno, mucha gente ha tomado este versículo, esto que yo he hablado últimamente, para separarse. A paz nos llamó el Señor. Mucha gente dice, la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor, y aquí lo que hay que hacer es que tú por tu lado y yo por el mío. Cuando Pablo dijo claramente que este consejo era exclusivo para los demás, para los que no estaban unidos en matrimonio. Pienso, pastor, que entonces que muchas personas han tomado esto como basándose en la persona que sí está casada, que sí está casada y que entonces puede optar por esa posición. Sin embargo, qué tremendo, pues, y a los demás os digo, no él, sino él, pues, era Pablo el que estaba dando esa recomendación. Sí, una de las características de estos falsos maestros puede ser que en algún momento tienden a forzar la palabra, a hacer interpretaciones que no caben, que no entran, a hacer interpretaciones y evaluaciones bíblicas que son inadecuadas, que no caben en ese aspecto, porque muy bien el apóstol Pablo está diciendo a los unidos en matrimonio, pero luego dice y a los demás. Además de esto dice que el Señor no es que está dando esta orden, sino que Él está dándole como un consejo, como una concesión, como un consejo, que Él les da este consejo a ellos. Que si se consienten en separarse, entonces que se separe, porque a paz nos llamó el Señor. Pero estos no son los que están unidos en matrimonio. Entonces algunos falsos maestros tuercen la palabra o la fuerzan de tal forma que quieren hacer encajar en lo que quieren enseñar una falsa doctrina, y así engañan a los demás. Entonces nosotros hemos visto, pastor, cómo el matrimonio ha sufrido como un ataque sistemático, no solamente del mundo, de afuera. No está el matrimonio quizás siendo mal visto en los que no se desean casar, en los no creyentes, sino que ahora también está sufriendo un ataque desde adentro. Vamos a la Biblia. Lucas 16, 18 dice, Jesucristo hablando: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Cómo nosotros podemos explicarnos esto? Esto es algo que es tan, yo no quiero llamarle simple, pero tan claro. Esto es algo tan claro que Jesucristo dijo, que entonces nosotros lo que hacen para torcer la palabra es buscarse versiones diferentes. Yo me venía haciendo una pregunta: ¿por qué existen tantas versiones? Y yo llegué a la conclusión de que hoy hay más versiones que nunca, porque hay versión para lo que usted quiera hay una versión. Si usted quiere emborracharse, hay una versión. Han hecho versiones para que la gente pueda emborracharse. Han hecho versiones de la Biblia para que la gente pueda divorciarse. Han hecho versiones de la Biblia para que la gente haga lo que le da la gana. Pero cuando usted lee la Biblia es tan clara. La Biblia es tan clara. Jesucristo dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. La repudió, la dejó, se divorció y fue y se casó con otra, dice la Biblia, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, dice el Señor, adultera también. Es interesante que con estos dos pasajes que usted nos ha leído, de que este no es un problema de ahora, es un problema que se vio desde el momento donde estaba Jesús en tiempos bíblicos, y como usted lo dice, hay versiones para cada uno, para el gusto de la persona y cómo la persona se puede acomodar según esa versión. Y también con la famosa frase, y nosotros no la encontramos en la Biblia: Dios tiene algo mejor para ti. Sin embargo, la Biblia en ninguno de estos casos que usted acaba de leer muestra, porque cuando usted leyó lo de Pablo, se nos muestra también el campo de que hay un problema dentro del matrimonio, pero hay una lección que Pablo está dando y una exhortación, igual Jesús la está dando aquí. O sea, nunca la opción es Dios tiene algo mejor para ti. Lo mejor siempre será lo que se hizo delante de Dios. Otro texto, Pedro, que ha sido forzado, es donde el Señor dice, cuando Jesucristo dijo: Moisés les permitió a ustedes repudiar a su mujer por la dureza de su corazón. Él dice, pero al principio no fue así. Y luego dice, y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice,
y se casa con otra adultera. Entonces, muchas personas tomaron esta parte que dice, en donde la Biblia dice fornicación, y las versiones nuevas dice salvo por causa de impureza sexual, salvo por causa de adulterio. Han puesto por causa de adulterio, han puesto otras cosas, pero Jesucristo estableció que era salvo por causa de fornicación. Entonces, toman este texto y lo tuercen y te dicen, no, lo que pasa es que mi marido me traicionó, mi mujer me traicionó y ya esto es causal. Pastor, lo que pasa es que también hay que ver la cultura, en cada cultura. La cultura, por ejemplo, en Israel, antes de casarse, lo que había era un compromiso. Había un compromiso de que ya ellos dos se iban a casar, caso José y María. Exacto. José y María es el caso de que ellos tenían un compromiso y que cuando María queda embarazada del Espíritu Santo, José no lo sabía. Y José, como era una persona correcta, de repente vamos a decir buena, bondadosa, quiso dejarla en lo oculto porque él dice, esta me engañó con alguien, ella fornicó con alguien. Ahí cabe la palabra fornicar porque ellos no están casados. Ahí cabe la palabra, pero me refiero a la cultura porque quizás era un compromiso en donde ya ellos estaban destinados al matrimonio, pero ahí José podía dejarla. Y que algo ocurría, por eso fue que la Biblia José podía dejarla. La dejó secretamente. Para no hacer el ángel lo tiene que llamar. Pero independientemente de la cultura, Dios establece un verbo ahí que no te deja lugar a la imaginación. Dios dice fornicación. Por eso, sí, correcto. Y todo el mundo entiende, bueno, yo no sé si todo el mundo, pero todo el mundo entiende que fornicación no es lo mismo que adulterio. Así es. Que es una de las cosas que han tomado y lo han usado de la misma manera. Sí, pastor, y por eso hablo y toco este tema, porque allí, en lo que estaba pasando, y traigo a colación lo que la Biblia dice, enseña, José y María, ahí José la podía dejar, porque ahí lo que había era fornicación, en caso tal de que María hubiese pecado, porque en la mente de José está, esta mujer me engañó, ella salió embarazada, pero el ángel lo tiene que llamar y mira, no la deje, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Entonces ahí cabe la palabra fornicación. Si ellos estuviesen casados hasta ese momento, entonces allí no cabría la palabra fornicación, sino adulterio. O sea, como el pastor está diciendo, a no ser por causa de fornicación, era cuando existía ese compromiso, pero no había matrimonio. Es que pastor acá decía algo que es interesante y que no se puede confundir, porque aunque en los dos están las relaciones sexuales, el estado de la pareja es diferente. El estado de la pareja es diferente. La fornicación es un estado donde yo no tengo un compromiso con absolutamente nadie. Así es. Sin embargo, el adulterio, ya yo adquirí un compromiso delante del hombre y delante de Dios. El tiempo se me está escapando, pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Y qué con el hombre que ya no ama a una mujer? O con la mujer que ya no ama a un hombre. Están casados pero no se aman. ¿Qué hay que hacer con eso? Porque lo que pasa es que en los países de Occidente, Hollywood, de manera especial, la influencia de Hollywood, nos enseñó que si tú no amas a una persona, pues no hay una razón de ser para estar con esa persona. Pero si nosotros hiciéramos una investigación acerca del matrimonio, nosotros nos sorprenderíamos de ver que los altos índices de divorcio están en Occidente y no en Oriente. Los altos índices de divorcio están donde llegó la influencia esta de la democracia, entre comillas, y del libertinaje. Pero en la mayoría de los países orientales, el matrimonio es una institución sólida y el matrimonio es una institución permanente. Así es, sí, y claro, pastor, es muy atinado la parte que usted dice de ese consumismo que nosotros tenemos de Hollywood, que lo que vemos en la película, y es una influencia que está en la sociedad, y la sociedad se comporta de esa manera. Quizás nos han hecho entender el matrimonio de esa forma, y no de la forma bíblica, porque la forma bíblica es que el matrimonio debe ser sólido una vez te cases y para siempre. Es un compromiso permanente. Lo que pasa es que las emociones no son estables. Tus emociones no son estables. Hoy tú amas a una mujer, mañana pueda que no le ames. Pero los compromisos sí deben ser estables. Y el matrimonio es un compromiso legal que se hace ante Dios y ante los hombres. Es un compromiso tanto legal como es un compromiso de índole espiritual. Bueno, nada más que nos quedan 10 segundos, ¿no? Sí. Vamos a seguir hablando esto en el otro programa.
Bueno, agotar todas las fuentes necesarias, aunque hay personas que, como usted bien lo ha dicho, en otras latitudes ellos no quieren saber ni de Dios y absolutamente nada y no tienen el concepto correcto, pero han adoptado un concepto pues de otra índole que les lleva a hacer esas cosas que no son correctas delante de Dios. Bueno, nos quedamos con esto. Háganos sus preguntas. Nosotros con gusto vamos a estar respondiéndolas en el mismo canal de YouTube. Usted puede hacer sus preguntas. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa de Perspectiva Cristiana. Bendiciones.